El relato evangélico cuenta en este caso con una confirmación valiosa y excepcional, que son las mismas fuentes judías. El Talmud ofrece una versión de la condena y muerte de Jesús el Nazareno. Aunque el Talmud es un texto tardío, recoge tradiciones muy antiguas, algunas incluso del siglo II a.C. El texto al que aludimos contiene algunas coincidencias con la narración evangélica. La ejecución romana por crucifixión contrasta con una condena típicamente judía a ser lapidado, lo que implica necesariamente un juicio judío y una entrega a la autoridad romana. El proceso judicial anterior, al menos en 40 días a la ejecución, coincidiría con la narración de Juan, que habla de un juicio previo a la captura de Jesús. Coincide de nuevo con Juan en la fecha de la ejecución, la víspera de la Pascua. Los cargos de hechicería, tratos con los demonios, e idolatría, ha desviado a Israel, coinciden con la explicación que en el Evangelio dan los fariseos de los milagros de Jesús. Con el poder del demonio expulsa a los demonios y con la pretensión de ser hijo de Dios en sentido fuerte. Es importante entender que la pretensión de ser el Mesías no era delito religioso y tal pretensión no bastaba para ser considerado como blasfemo y mucho menos como idólatra. Ya vimos que otros lo pretendieron y no fueron por ello condenados por la autoridad judía. Por todo esto, debemos concluir que el origen esencial de la pretensión cristiana, Jesús de Nazaret es Dios, está en el propio Jesús de alguna forma, en sus palabras y en sus hechos. La comunidad cristiana primitiva, aquellos discípulos suyos que le escucharon y le conocieron personalmente, captaron que la historia de Jesús tenía una clara correspondencia con la salvación que Israel esperaba, y que no era ni solo ni principalmente política. Dentro de la mejor tradición judía, San Pablo captó que esta salvación no podía referirse solo a Israel, y su mérito consistió en llevarla a los demás pueblos. De esta forma, lejos de helenizar el cristianismo, comenzó la cristianización del helenismo. Esto es lo que revela el estudio de unos textos muy primitivos que aparecen recogidos por Pablo y los evangelistas, textos que ciertamente son anteriores al propio Pablo y que encuadrados en su contexto muestran que el contenido esencial de la fe cristiana, Jesús es Cristo, el Hijo de Dios muerto y resucitado para nuestra salvación, no solo no es invento de Pablo, sino que está ciertamente presente en la tradición judeocristiana anterior a él y hunde sus raíces en la conciencia que el propio Jesús tiene de sí mismo y de su misión. La tesis contraria puede plantearse con una cierta coherencia interna en el plano teórico, a partir de la proyección anacrónica de concepciones ideológicas sobre el contexto del tiempo de Jesús y leyendo desde esta perspectiva prejuzgada los textos, pero carece de evidencias históricas y cae en insostenibles contradicciones en el momento en que con rigor se valoran los textos en su génesis, en su contexto y en su contenido. Los textos y los hechos están allí, pero no son neutrales, aunque pueden interpretarse desde categorías muy diversas en función de los enfoques o las preocupaciones que cada uno tenga. Esos textos y esos hechos nos interpelan desde el fondo de su historia y nos desafían a tomar posición personal frente a un hombre, un judío del siglo I, que afirmó: «Yo soy la luz». Muchísimas gracias, profesor Antuñano. La verdad es que hay que decir, para que ustedes tengan en cuenta, que ambos grupos han consumido 30 minutos, 10 más de lo que estaba previsto. Pero naturalmente las explicaciones, los planteamientos, las fuentes que están utilizando pues son verdaderamente interesantes y merece la pena pues, mantener este debate. Vamos a abrir ahora una réplica y una contrarréplica de ambos grupos para ir matizando, para ir analizando alguna cuestión que haya quedado pendiente en la primera exposición, y vamos a empezar con el grupo que está a mi derecha después de los planteamientos hechos por el profesor y el embajador. Bien, muy brevemente, bueno, brevemente porque no hay más tiempo, pues, podría faltar muchísimo. Es difícil ponerse de acuerdo, llegar a un acuerdo cuando se parten de concepciones muy diferentes de cuál es el tema abordado y cuál es la forma de abordarlo. Yo me adelanto un poco al Gonzalo Puente Ojea, no sé si soy demasiado osado, es decir, cuando se habla del mito, hoy en día nadie duda de que Jesús existió realmente. Esa idea de Strauss del siglo XIX está superada. Es decir, Jesús fue un ser histórico de carne y hueso. Yo creo que lo que Puente Ojea ha hablado del mito es de la interpretación que se hace de la figura histórica de Jesús. Eso es lo que él denomina mito, pero no, pero creo yo, vamos, por eso digo que creo interpretar su pensamiento. Por lo tanto, lo que habría que combatir no es si Jesús es un mito, su persona, sino si la interpretación que se hace de la figura histórica de Jesús está de acuerdo con la historia o es, él dice mítica, yo prefiero hacer una interpretación teológica, utilizar el término teológico. Y en el fondo que subyace en todos estos debates es el concepto de la
si Jesús era solo Dios, o era hombre y Dios. Es decir, el tema es la divinidad de Jesús. Aquí se han arguido muchos argumentos, pero son argumentos fundamentalmente los que se ponen es de tipo un poco apologético. Porque estos temas hay que abordarlos desde el punto de vista de la exégesis, de las palabras, de la sociedad y la mentalidad de los hombres de su tiempo. Aquí se ha dicho que para un judío era impensable que Jesús fuese Yahvé o que fuese hijo de Yahvé, evidentemente, pero es que en ningún sitio, ningún texto cristiano de ninguna época denomina a Jesús o identifica a Jesús con Yahvé, ni siquiera como hijo de Yahvé, porque el concepto que tenían los judíos de Yahvé era totalmente distinto del concepto de Theos, de Dios, que existe fuera del mundo judío, en el mundo mediterráneo, griego fundamentalmente. Son conceptos totalmente distintos. Tanto es así que hoy día los especialistas del tema de historia hebrea no hablan o no dicen que los judíos fuesen monoteístas, no practicaban el monoteísmo, sino la monolatría, el culto a una sola divinidad, porque no tenían, salvo en los escritos muy tardíos, ya muy helenizados, y después en Filón de Alejandría y otros, no tenían el concepto de divinidad que tenían, por simplificar, los griegos, y que es un producto de la filosofía y de la evolución del pensamiento racional de los griegos. Es decir, que hay que tener en cuenta qué es lo que se entiende por Dios. Es decir, los judíos entendían por Dios una cosa muy diferente de lo que entendían los contemporáneos pensadores de la época. Y yo seguramente podría decir, si aquí hago yo una encuesta entre todos los presentes, muy pocos coincidirían con su concepto, en el concepto de la divinidad. Porque la divinidad es una creación de la mente humana, es una manera de explicar racionalmente una serie de hechos, de factores, de fenómenos, etcétera. Que termina por imponerse es el concepto griego. Y partiendo de eso, tampoco los textos, ningún texto del Evangelio ni de San Pablo antiguo dirá que Jesús es Dios. Más que le atribuyen es hijo de Dios. ¿Qué significa en ese contexto, en esa época, del mundo cristiano, ser hijo de Dios? Es un concepto muy extendido en el mundo grecorromano e incluso también en el mundo judío, el concepto de paternidad y de filiación. Aquí en el Instituto San Justino yo leo todos los años unos debates sobre la filiación divina, concepto de hijo de Dios. Y todos los años hay seminarios y publicaciones para tratar de explicar las diversas variantes, conceptos, qué significa hijo de Dios. Y quienes le dan el concepto de hijo de Dios a Jesús, y hay que ponerlo entre comillas, ¿qué es lo que significa en cada contexto y en cada autor? Cuando aparece el concepto de hijo de Dios, pues seguramente tenían también conceptos, y lo tienen, y se manifiestan en los textos, conceptos muy diferentes. Y el cuestión está si Jesús se denomina así hijo de Dios. E incluso, y ya dejamos de lado lo de Mesías, o si se denomina Cristo, que es lo mismo, porque Jesús no se denomina a sí mismo Cristo. Es decir, la denominación que se da a Jesús de Hijo de Dios o de Cristo es una interpretación, digamos, teológica de la persona de Jesús hecha después de su muerte. El profesor Antuñano está tomando nota buena de lo que ha dicho el profesor Tejas y le va a responder ahora mismo. Vamos a ver, efectivamente en el judaísmo hay un concepto... Me gustaría responder a mí ahora. Ahora va usted, embajador. Venga, adelante. Vale. Hay un concepto quizás distinto del dios del helenismo o del concepto de Theos, pero ese concepto tiene una cierta evolución, es decir, una evolución histórica, no es el mismo concepto de Dios que hay en periodos muy antiguos, como el que se manifiesta ya en el Shema Israel, donde se habla de un único Dios. Al principio es el Dios de Israel frente a otros dioses cuya existencia también se admite, pero ese concepto se va purificando. Y como usted dice, efectivamente en el contacto con el helenismo hay ya una purificación bastante notable de ese concepto. Y ese es el contexto del tiempo de Jesús.
Entonces, el contexto del tiempo de Jesús no es el de Abraham, donde está el Dios de Abraham y otros dioses por allí, sino que es un contexto ya muy purificado. Luego, en cuanto al concepto de hijo de Dios, efectivamente, es un término que aparece en el paganismo y en textos de Israel. Pero ¿cómo se entiende en esas religiones y en el mismo Israel ese concepto? Como ángel, como rey, como héroe. Esto no es directamente aplicable a un judío crucificado, porque no reviste esas características. Entonces, cuando esos primeros cristianos que empiezan a otorgarle ese nombre, se lo otorgan, no se lo pueden otorgar simplemente porque lo consideren un poder de Dios en gloria y majestad, o ni mucho menos como un rey terreno, ni tampoco como una especie de semidios, sino necesariamente en otro sentido. Embajador. Una palabra solo. Venga, adelante, profesor. No, simplemente que cuando tú dices que se fue purificando el concepto de Dios, en realidad estás diciendo que se fue helenizando el concepto de Dios. Es decir, fue adaptando al concepto. Está diciendo que en el Shema Israel, 1000 años antes de Cristo, ya se había purificado, mucho antes del helenismo. ¿De cuándo es el Shema? Vamos a ver. El hecho de que no haya podido yo... Les dejo a ustedes una pregunta que decía el padre Florencio. ¿De cuándo es el Shema? No, perdón, exactamente, vamos a ir por orden. No, el hecho de que yo no haya hablado a continuación de mi partener, el profesor Teja, y se haya interferido esta clarificación de Salvador Antuñano, pues, en fin, no me pareció que fuera acertada, porque el discurso, cuando se fragmenta indebidamente, pues conduce a la desviación, a la confusión, etcétera, etcétera. Vamos a ver. Primero, el ejemplo de que, por ejemplo, la Guerra Civil Española pudiera ser un mito es imposible porque hay una continuidad histórica, o, por ejemplo, las campañas napoleónicas. Esta comparación y paralelo es realmente chocante, porque realmente el mundo de la historia antigua y el mundo de la historia moderna, con la tecnología de las comunicaciones, de la expresión escrita, etcétera, etcétera, pues hace inviable esa clasificación. La realidad es que el núcleo de la fe cristiana, que está representada por Corintios capítulo 15, es el punto de arranque de una visión de la creación del mundo, de la creación del hombre, del significado de Dios, etcétera, etcétera, que se asume como algo indiscutido por los 4 evangelistas y por las epístolas paulinas, sobre todo. Y la génesis de esa idea, es decir, Cristo murió en términos de expiación voluntaria,